Bueno, seguimos en Citas de Radio y ahora estamos en línea con Martín Casares, subsecretario de Política Criminal en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Hola Martín, mucho gusto. Catalina Castro es mi nombre. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Martín, la idea nuestra era conversar sobre la ley del arrepentido. Tengo entendido que ya existía la figura de esta ley para otro tipo de casos como narcotráfico, lavado y demás. Esta nueva ley o esta ampliación, digamos, de la figura, ¿para qué casos entonces, para qué casos nuevos se puede aplicar o va a abarcar? Bueno, efectivamente, como bien comentás, la figura ya existía para casos de narcotráfico, secuestros extorsivos y alguna figura más, porque estaba, lo que hacía estaba en las leyes especiales. Entonces, en la ley de narcotráfico tenías la posibilidad de generar arrepentido, en la de secuestros extorsivos también. La realidad es que tampoco era una medida muy usada. Si bien, si uno analiza el derecho comparado en la región, es una herramienta muy, digamos, más usada y es necesario que exista, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Ahora lo vamos a tener para todos los hechos relacionados con lo que sea corrupción, lavado de dinero. Entonces, al tener una figura que abarque más supuestos de delito, nos parece que puede ser muy útil a los fines de lograr acuerdos, que los fiscales logren acuerdos con imputados que puedan brindar información y les pueda ser bajada la pena que les correspondería por los hechos que cometieron, a cambio de una colaboración eficaz que obviamente aporte datos ciertos y que ayuden a la investigación, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. No, te escucho. No, en este sentido, digo, destacarte algunas características de esta ley nueva que parecen bien interesantes, como por ejemplo, primero que el arrepentido tiene que haber estado involucrado en estos hechos, ¿no? O sea, no es solo un colaborador que cometió un hecho delictivo X, por ejemplo, un robo, y entonces viene a colaborar en una investigación, en otra investigación, ¿no? Entonces, para una persona que está detenida, condenada o procesada por un delito que cometió, viene a dar información respecto a otro delito del cual él no tiene ninguna participación, para que se le baje o se exima la pena. Esto es interesante porque, entonces, esta ley lo que establece es que el arrepentido tiene que haber sido parte de los hechos que él denuncia. Uh-huh. Eso por un lado, es interesante. Por otro lado, tiene que hacerlo hasta el momento en que su causa está siendo elevada a juicio. ¿Por qué? Porque al Estado le interesa que que colabore hasta ese momento. Uh-huh. Porque si no, después es solo un beneficio. Si la persona estuviera condenada, es solo un beneficio para él. Nosotros, en realidad, esto hay que verlo no como meramente un beneficio que se le otorga a una persona que efectivamente cometió un delito, sino un beneficio para el Estado que redunda en un bien para la sociedad, que es avanzar hacia, este es uno de los requisitos, hacia arriba. Uh-huh. No es que el imputado meta un perejil para eximirse de pena. Y otra característica interesante también es que la exhibición nunca es total. Siempre, dependiendo de los hechos, se va a reducir la pena, pero nunca totalmente. Uh-huh. Uh-huh. Y por último, otra característica distinta de las que estas normas que vos mencionabas antes, que ya están reguladas, lo tiene que hacer en única vez. No sirve esto de el cuentagotas, porque también sirve como herramienta de negociación o extorsión por parte del imputado, ¿no? Así es. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con el falso testimonio o la reincidencia del arrepentido? Bueno, es muy buena la pregunta. Desde ya que siempre los jueces y los fiscales que intervienen en las investigaciones tienen que analizarlo bien y tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque se trata de una persona que está siendo investigada por la posible comisión de varios hechos, o sea, y que puede querer orientar la investigación hacia otro lado.
En primer lugar, respecto del falso testimonio, siempre le corresponde el falso testimonio si la persona comete ese delito, o sea, de testificar mal. Y en segundo lugar, respecto de la reiterancia o reincidencia, desde luego que se sumaría, agravaría su situación procesal. Esto también implica, o sea, esto estamos pensando en funcionarios públicos, pero también la corrupción tiene una pata privada importante. ¿También caería dentro del privado, digamos, esta figura? Sí, por supuesto. A ver, es bien interesante porque en general en el debate público solo se hace mucho hincapié en la parte, digamos, pública, ¿no? En el funcionario que de alguna manera da un privilegio o favorece, pero siempre hay una contraparte. Siempre hay una contraparte, digamos, privado, ¿no? Que es el que se beneficia de ese hecho de corrupción o porque se le asigna una licitación o lo que fuere. Entonces, siempre y cuando la persona arrepentida, porque están estos límites que te comentaba antes, ¿no? Por ahí el arrepentido puede ser de parte del privado y que vaya para arriba, sí lo alcanzaría a veces eso. Ahora, filosóficamente hablando, ¿por qué crees que hay tanta más, está bien, más mirada sobre el funcionario público? Está bien, de alguna manera porque administra los bienes de todos, pero la corrupción privada, somos bastante más laxos en ese aspecto, ¿no? Yo creo que sí. Siempre el ojo o la culpa se la pone frente al funcionario público que, de vuelta, de alguna manera beneficia o otorga una excepción o le da algo a la otra parte, que en general, la mayor parte de los casos, es un privado. Es un privado el que recibe y el que, por decirlo, hablando mal y pronto, la pone, ¿no? Creo que es un tema cultural que nosotros tenemos que trabajarlo como sociedad y que darnos cuenta que siempre, frente a un hecho de corrupción, hay dos partes. Una que va a estar del lado del Estado y que desde ya que es una situación peor, porque es en quien los votantes, todas las personas, confiaron en administrar, como bien decías, sus recursos. Pero del otro lado hay alguien que optó por un camino corto para beneficiarse. Esa parte en general no se pone en crisis. Martín, buenas tardes. Mi nombre es Elisa. ¿Qué tal, Elisa? Buenas tardes. Encantada. Elisa. Elisa. Me imagino que esta ley del arrepentido busca que en los delitos complejos, digamos, me imagino que bandas grandes o de narcotráfico o, digamos, tratar como de desarmar bandas grandes frente a las confesiones de una persona que de un poco de indicios sobre lo que es un armado. Ahora, ¿cómo piensan proteger a la persona que hable, que probablemente tenga muchísimo miedo a las represalias de lo que esté declarando? Es muy buena tu pregunta, Elisa. A ver, lo que nosotros creemos, el arrepentido puede dar información o pruebas. También, vos lo decías muy bien en el sentido de que el arrepentido quizás te da indicios, como decir, mirá, esto funcionaba así, miren por este lado, y te indica cuál es el rumbo que tiene que tomar la investigación. Por eso también hay que tener mucho cuidado, porque estamos hablando de gente que también estaba involucrada en los hechos que se están investigando y juzgando. Ahora bien, le corresponde, lo que pasa es que son dos como figuras en paralelo, pero que en general funcionan juntos, que nosotros, desde el Ministerio de Justicia, los protejamos a todos ellos imputados o testigos, porque el programa de protección de testigos que existe en el Ministerio de Justicia es más amplio. Digamos, cuando hablamos de arrepentidos, estamos hablando de gente que cometió delitos, o sea que estuvo involucrado. El programa de protección de testigos también es para un testigo, alguien que, no sé, vos viste algo o trabajabas en una empresa y la verdad que, o en el Estado,
y no tenías nada que ver y no fuiste parte, pero sos un testigo que puede traer información. En todos los supuestos, entonces, ya sea de imputados o simples testigos que aporten información verídica, valiosa, que un juez o fiscal evalúen que les sirve de manera efectiva, esto es, pudieron avanzar 2, 3 pasos más gracias al testimonio de esa persona, pueden solicitar su ingreso al programa de protección de testigos. Claro. Ahí lo que se hace, entonces tenemos como un primer requisito jurídico legal, que es, bueno, estar declarando en una causa, en el marco de una causa penal, en el fuero federal, porque es para determinados supuestos también, como la trata, lesa humanidad, violencia institucional, lavado de activos y narcotráfico. Entonces, en estos casos, se ingresa al programa de protección de testigos y nosotros lo primero que hacemos antes de admitirlo, o sea, nosotros tenemos primero la orden judicial, es un análisis de qué nivel de riesgo para su vida o su integridad física y de su familia, su entorno familiar más cercano, puede tener esa persona. A partir de ahí se disparan una serie de medidas de seguridad, lógicamente. Martín, ¿y cómo se relaciona esta ley con la de extinción de dominio? ¿Va a haber algo que relacione a ambas? Por ejemplo, ¿qué va a suceder con los bienes mal habidos de un arrepentido, por ejemplo? Mira, en realidad, todas estas nuevas leyes, algunas ya aprobadas, otras que van avanzando en el Congreso, con algunas modificaciones, pero con un consenso, si querés, generalizado en que son necesarias y en que, bueno, hay que ponernos de acuerdo en el cómo, y para eso está el debate técnico y político que se da en el marco del Congreso. En realidad forman parte de un paquete de leyes que, como verás, todas se relacionan, ¿no? Porque de repente vos agarrás y necesitas, para investigar y poder desbaratar crimen organizado, una banda, bueno, necesitas de figuras como el arrepentido. Perfecto, pero después se te va a plantear el tema de cómo cuidas a ese arrepentido que está testificando. Y después, como estás avanzando en la investigación, te vas a encontrar con los bienes. O sea, es como todo un paquete de medidas que nosotros estamos lanzando y que ha tenido buena recepción de casi todo el arco político, que son necesarias para ser más efectivos en la lucha del crimen organizado. ¿Y hay algún tipo de idea, avance o proyecto para que los delitos de corrupción sean imprescriptibles? Bueno, hay ideas y proyectos, y de hecho está esa resolución que se dictó en el marco de una causa judicial. Lo que pasa es que es un tema realmente bien difícil, la imprescriptibilidad de cualquier delito en particular y de los delitos de corrupción, ¿no? Por temas de constitucionalidad, porque en realidad el hecho de que por un lado, el hecho de que un delito tenga una prescripción, un periodo, digamos, de alguna manera garantiza que a vos te pueden investigar por determinado tiempo, ¿no? Y por otro lado hay que ver cómo funciona en términos de incentivo para los que investigan el tema de, bueno, esto no tiene plazo, ¿no? Claro, tal cual, sí, es verdad. No, y además... es peligroso esto para los funcionarios públicos de que, bueno, mañana... no sé, a una persona, un funcionario que le tiene una denuncia y esa denuncia nunca se cierra, entonces toda tu vida justamente lo que ha pasado con el caso de la aduana, ¿no? Que fue restituido en su cargo alguien que fue sospechado, o sea, sería es todo un... Bueno, recuerden el caso del exministro Vélez, claro, que después se fue sobreseído y lo confirmado por la Cámara y demás, pero durante buena parte de sus últimos 10 años estuvo investigado por este tema que tuvo con los funcionarios de la EXIDE. Entonces, es peligroso también, ¿no? ¿Un arrepentido o un funcionario público juzgado y con la condena cumplida puede volver a ejercer el cargo público? No, en paralelo... el tribunal oral que dicte la sentencia tiene que también
digamos, prohibir la posibilidad de que esa persona pueda volver a ejercer algún fuero o funcionario público o algún cargo en la administración pública. O sea, son dos cosas como en paralelo, ¿no? Pero sí o sí te tienen que prohibir y sacar de esa posibilidad desde ya con una sentencia firme. Claro. Y Martín, ¿en otros países funciona esta misma figura para casos de corrupción? Sí, bueno, el caso, digamos, paradigmático es Italia, ¿no? En Italia se han desarticulado grandes bandas y buena parte de la mafia gracias a figuras como arrepentidos, testigos. Bueno, ellos también tienen, que nosotros lo incluimos en la reforma que estamos presentando, que ya presentamos y que estamos impulsando en el Senado, la reforma del Código Procesal Penal, incluimos también la figura de los informantes, el agente encubierto, ¿no? O sea, son todas medidas necesarias para poder avanzar en básicamente crimen organizado, tenemos que pensar que hay una ingeniería, hay una organización con roles bien definidos, con niveles jerárquicos, con tareas específicas. Entonces, para poder investigar eso, se necesitan herramientas distintas y extraordinarias a las comunes y corrientes para un delito quizás que es amateur, ¿no? El delito en general que sucede en la calle es como un delito más sencillo, no es tan difícil probarlo. Probar toda una ingeniería o una organización es más complejo. Para eso necesitamos nuevas herramientas, no solo más tiempo. Porque volviendo al tema de la imprescriptibilidad, si yo no te doto de herramientas, de recursos, de capacitación y simplemente genero que los delitos de corrupción o los que fueran sean imprescriptibles, y no voy a obtener mejores resultados por eso. Lo que yo necesito es estar a la altura de los desafíos que plantean justamente estos delitos que son complejos. Ahora, cuando empezamos la entrevista nos comentaste que no se usaba demasiado la figura del arrepentido en los casos donde ya estaba prevista como era narcotráfico y lavado. ¿Por qué no se ha usado tanto? Bueno, yo creo que de alguna manera también se relaciona con esto de que en general en Argentina nos faltan políticas públicas y programas, planes que acompañen a las leyes, ¿no? Nosotros en general en Argentina tenemos leyes, te diría, de avanzada, desde la Constitución hasta nuestros códigos penales y procesales son de vanguardia, te diría. Pero en general lo que sucede es que no acompañamos esas leyes con las acciones concretas tendientes a que la realidad cambie. O sea, digamos, uno saca una ley y la publica en el boletín oficial y la realidad no cambia. Claro. O sea, ¿me explico? Sí. O sea, digo, si por ejemplo, vamos al tema que mencionamos. Si desde la Procuración General de la Nación nos impulsa o no se baja un criterio general para que los fiscales hagan uso de esas herramientas, si no se los capacita, si no se explica a los jueces que hay que valorar la prueba de determinada manera, digamos, no es que porque mañana los abogados, yo soy abogado, nos encontremos con una nueva norma, la vamos a empezar a aplicar así mágicamente, y entonces las investigaciones son más rápidas. No, hay que acompañar todo esto de una serie de medidas concretas de capacitaciones, de refuerzos presupuestarios, de reorganización, ¿no? O sea, de pensar, dejar de pensar las fiscalías y los juzgados como equipos exclusivamente de abogados, ¿no? En el que hay una pirámide o un pequeño triángulo jerárquico en el cual, digamos, ese diseño es un diseño que responde a la época de la colonia, del virreinato. Entonces, digamos, en todos los países del mundo acompañan sus normas, sus códigos, sus herramientas normativas, que obviamente son necesarias, porque después, si no, las cuestiones en juicio son nulas y
se plantean un sinfín de inconvenientes, pero tenemos que acompañar esto con equipos interdisciplinarios, con equipos de fiscales, o sea, con cambiar las estructuras y la forma de trabajar, esa cultura. Si no, nos vamos a quedar con lo mismo, con leyes que cambian, aumentan las penas, que postulan imprescriptibilidad para determinados delitos, y después, en los hechos, las causas que llegan a juicio siguen siendo muy pocas. Claro. Siguen siendo el 3,5, 5% de los casos que ingresan. O sea que de 100 que ingresan, 5 llegan a juicio. Y Martín, ¿hay en carpeta algún proyecto que encare una reforma judicial más profunda? Bueno, nosotros lo estamos llevando adelante del Ministerio en el ámbito de Justicia 2020. Nosotros tenemos un espacio, digamos, de participación en el cual se puede opinar de todos y cada uno de los proyectos que nosotros tenemos pensado llevar adelante a lo largo de toda la gestión en 4 años. Uno, cuando planifica y arma una agenda, establece prioridades. Por ejemplo, una de nuestras prioridades fue generar un sistema o estas herramientas y estas leyes que hagan que el sistema sea más efectivo en la investigación y bajar los altos índices de impunidad. Ahora bien, después el Código Procesal Penal. Después, el año que viene, vamos a abordar un tema bien complejo y difícil, que es un Código Penal completo, cambiar el Código Penal. También tenemos en agenda para el año que viene la creación de la Policía Judicial, porque de vuelta necesitamos que los jueces o los fiscales o quienes corresponda que investiguen cuenten con investigadores propios, claro, que sean civiles formados en investigación, como es en casi todas las partes del mundo serias, en los cuales no investigan policías ni investigan abogados, o sea, policías que están también haciendo tareas de prevención, o abogados que estudiamos derecho penal y doctrina y leemos fallos. No, investigan investigadores que se han formado en investigación. Entonces, necesitamos eso. Ahora, como todo no se puede hacer de manera simultánea, lo tenemos previsto para el año que viene, como también la reforma del régimen penal juvenil, una deuda pendiente tremenda por parte de nuestro país de adecuar un sistema a los estándares internacionales de los derechos de la Convención del Niño. Entonces, la agenda es mucha, sí, y además un tema que es interesante, no solo hay que tener la planificación hecha y los técnicos, hay que tratar a veces de que las leyes salgan generando consensos y estudiando, profundizando, y no tanto por coyuntura, ¿no? Porque si no es como que parece que no hay un plan, sino que estamos respondiendo a el hecho que hoy es noticia, y entonces estamos todos hablando de esto, y entonces rápidamente se mete una ley. Nosotros queremos trabajar un poco más ordenados, con una planificación a mediano y largo plazo. Además del sistema carcelario juvenil, ¿también está en carpeta una revisión de todo el sistema carcelario más allá del juvenil? Por supuesto. Sí, a ver, por defecto te estoy contando los proyectos en los que estoy trabajando yo como subsecretaría, pero hay otra subsecretaría de Asuntos Penitenciarios que dirige el doctor Juan Maíquez, que desde ya que tiene la reforma al sistema penitenciario, que esto es a la ley orgánica de el sistema penitenciario, y también a la ejecución penal, que es la que rige a los jueces al momento de aplicar la ejecución de las sentencias, ¿no? Entonces, eso se está trabajando y se está avanzando, pero bueno, la segunda de estas leyes también está prevista para el año que viene, ¿no? Bueno, Martín, muy interesante, muchas gracias. Vamos a seguir leyendo, mirando y viendo ver toda la reforma que plantean a partir de Justicia 2020. Bueno, y Dios mediante podremos volver a conversar. Bueno, por supuesto, yo a disposición, y muchas gracias por esos minutos. No, muy amable. Bueno, ahí escuchabas a Martín Casares, subsecretario de Política Criminal en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quien nos explicaba con más detalle la ley del arrepentido.